Capítulo 15, verso 1. Yahweh le habló a Moshe diciendo: transmíteles a los Yisraelim, diles, cuando entren a la tierra en la que habitarán, que yo les entregaré, ofrezcan a Yahweh una ofrenda de fuego, ofrenda olá, u ofrenda shelamim, en cumplimiento de una promesa formulada, o como donación, o en nuestras fiestas, para producir una fragancia gratificante a Yahweh, del ganado mayor o menor. Entonces, vean cómo ahora empieza a hablar de ofrendas, pero en particular menciona la ofrenda de fuego y la ofrenda shelamim, que es la ofrenda de paz. Aquí hay algo también interesante, que aquí en ofrenda de fuego no menciona el nombre de la ofrenda de fuego, que se llama olá, sino que menciona lo menciona como Ishe. Recuerdan que fuego es Esh, Ishe viene siendo de fuego, pero Ishe es como escribir Isha, o sea, se escribe exactamente igual, pero se dice diferente. Ahí eso me parece interesante porque el último viene a morir por la Isha, y él viene como el fuego consumidor, y todo parece indicar que lo matan con fuego. Pero como les digo, ahí pudo haber dicho olá, pero dice Ishe, porque se conecta con cómo el último va a morir en Esh por la Isha. ¿Está claro? Entonces se conecta con Ishe, que es Aleph, Shin, Hei. Aleph y la Shin hacen la palabra fuego, pero curiosamente la Shin y la Hei hacen la palabra cordero. Entonces el último muere por dar testimonio del cordero en fuego para la mujer. ¿Estamos? Y vean cómo esos mandamientos de ofrendas vienen inmediatamente después de la condena de 40 años en el desierto, que se conecta con los 40 jubileos y por ende con este tiempo del fin. Entonces Yahweh dice, van a durar 40 años en el desierto, y aquí dice, cuando entren en la tierra, hagan estos dos sacrificios, de esta manera, y empieza a hablar un montón de cosas, pero menciona dos, en fuego y shelamim, que son los sacrificios de los dos testigos. Aunque ambos van a morir en el mismo momento, todo parece indicar, el testigo como Moshe muere para expiación, y el testigo como Eliyahu muere como ofrenda shelamim, o sea, cuando se está en paz, como algo extra. Y eso es por lo que dice Levítico 16 con respecto a la fiesta de Yom Kippur. Muy pronto la vamos a celebrar, entonces ahí hablaremos algo al respecto. En la fiesta de Yom Kippur se sacrificaba un macho cabrío que representa a Yahushua, un becerro que representa al testigo como Moshe, y un carnero que representa a Elías, a Eliyahu. Yahushua ya fue sacrificado, faltan el becerro y el carnero. En Levítico dice que el macho cabrío era por los pecados de unos, el becerro era por pecados de otros, y el carnero shelamim. Por eso es que menciono el testigo como Moshe para expiación y el testigo como Eliyahu shelamim, ofrenda de paz. Entonces empieza diciendo, verso 3, y hagan ustedes ofrenda de fuego Ishe para Yahweh. Ahora sí menciona olá o sebaj. Ese sebaj quiere decir sacrificio, entonces está diciendo sacrificio en general, pero lo interpretan como sacrificio shelamim, así como se interpreta que el Ishe es un sacrificio olá. Cuando entren en la tierra en la que habitarán, que yo les entregaré, y ofrezcan a Yahweh una ofrenda de fuego, ofrenda olá, que representa al testigo como Moshe. Entonces está dando a entender, en el fin de los tiempos, cuando se llegue al fin de los 40 jubileos, tendrán que morir testigo como Moshe como olá, el testigo como Eliyahu como shelamim. U ofrenda shelamim, en cumplimiento de una promesa formulada o como donación, que vendría siendo como el último, promesa formulada, y Eliyahu, donación.
por eso Shelamim, como algo extra, algo que se dona. Y promesa, el último, como diciendo, el último que estuvo de acuerdo con morir por el ministerio, por el testimonio. Obviamente aquí está hablando en general de las personas que dicen, Yahweh, quiero hacer un voto, entonces te traigo esta ofrenda, etcétera, etcétera. Dice, o en nuestras fiestas, para producir una fragancia gratificante a Yahweh, del ganado mayor o menor. El que haga su ofrenda deberá ofrendar a Yahweh como ofrenda minjá, la 10ª parte de harina fina, mezclada con la 4ª parte de un hin de aceite, y como ofrenda de vino, ¿verdad? Que sería libación, la 4ª parte de un hin de vino. El vino representa la sangre, el aceite representa la unción, minjá, la harina, representa, al ser comida, viene a representar la enseñanza, la revelación que da el espíritu, el aceite, pero en el sentido de ofrenda representa los pocos, como ya he mencionado en otras ocasiones. Dice, como ofrenda de vino, la 4ª parte de un hin de vino, así deberá hacer con cada cordero ofrecido como ofrenda olá u ofrenda shelamim. Y si fuese un carnero, entonces vean que primero menciona el cordero, Yahushua siendo el cordero. Segundo menciona el carnero, que se conecta con Juan el Bautista y con el testigo como Eliyahu, que viene siendo el mismo. Y si fuese un carnero, deberás ofrecer como ofrenda minjá 2/10 de harina fina, mezclada con la 3ª parte de un hin de aceite, y como ofrenda de vino la 3ª parte de un hin de vino, ofrecido con fragancia, como fragancia gratificante para Yahweh. Entonces está mencionando lo que había que traer con cada uno. Si era un cordero, se traía lo mismo, harina, aceite y vino, pero ahí dice las cantidades exactas que habían que traer con cada uno de los sacrificios. También, por si algo, el cordero viene siendo una oveja de un año para abajo, el carnero de un año para arriba, macho. Está claro, de un año para arriba, macho. Eso se conecta con el hecho de que Yahushua era 6 meses menor que Eliyahu, que Juan el Bautista. Entonces, otra forma de decirlo, Juan el Bautista era mayor que Yahushua. Yahushua murió como el cordero. Entonces Juan, al ser mayor, murió como el carnero. ¿Está claro? Porque era mayor que Yahushua, que tenía que morir el cordero de un año de edad. Dice el verso 8, cuando ofrezcas a Yahweh un novillo, en hebreo dice el verso 8, y cuando hagas ben bakar olá, cuando hagas un hijo de la bajada, un hijo del ganado como olá o sacrificio, y un hijo de una vaca es un novillo, ¿verdad? Y viene siendo el que se va a convertir en un becerro, y ese representa al último testigo como Moshe. Entonces ahí vimos cordero, carnero, becerro en orden, y vean qué curioso, porque el carnero en el medio, y el carnero es el que tiene que venir con ambos. El carnero que vino con Yahushua, Juan el Bautista, el carnero que viene con el último testigo como Eliyahu. Similar a cuando le preguntaron a Elías si era el Mesías, si era Elías o si era el profeta, que representan esos, son representados por esos 3 animales. También el que es particular, que cuando dice, vamos a ver, el cordero está en el 5, ahí dice keves, que es oveja, y esa palabra también aparece, por si algo, en Isaías cuando se refiere a la venida de Mashiach. Más adelante dice se también, pero por si algo, keves, que viene siendo oveja. Carnero dice ail. Entonces dice el nombre directo del animal, pero cuando se refiere al becerro lo llama el hijo de la vacada, el hijo ben bakar, que es como decir que el becerro representa al hijo del hombre, el ben Adam. Está claro, el título hijo de hombre Yahushua lo utilizó para referirse a la segunda venida,
Por eso hablaba en tercera persona. La venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé, la venida del Hijo del Hombre como los días de Lot, etc. Entonces el último es llamado Hijo del Hombre. Particular que aquí cuando se habla de ese animal se diga Ben Bakar, se utiliza la palabra hijo. Decía, cuando ofrezcas a Yahweh un novillo como ofrenda olá o un sacrificio en cumplimiento de una promesa formulada u ofrenda shelamim. Olá, que es en fuego, se conecta como el último. Promesa formulada, que lo mencioné ahora como el último que promete a Yahweh, o sea, está dispuesto a dar su vida por el ministerio. U ofrenda shelamim, que es algo extra, como ya he explicado. Deberá presentar como ofrenda minjá, aparte del novillo, 3 décimas de harina fina, mezcladas con la mitad de un hin de aceite. Vamos a ver un momento. El otro era una décima parte de harina fina, una cuarta parte de hin de aceite. Eso era el cordero. Y después el carnero, 2 décimas y una tercera parte. Ahora dice 3 décimas y un hin de aceite. Y como ofrenda de vino deberás presentar la mitad de un hin de vino, como una ofrenda de fuego, de fragancia gratificante para Yahweh. Aquí dice ofrenda de fuego, se refiere a la ofrenda minjá y al aceite del verso anterior, pues el vino no es ofrenda de fuego, ya que no se vierte sobre el fuego del altar. El vino iba por unas tuberías, se echaban unas tuberías del altar. Dice después, así se debe proceder con cada novillo, con cada carnero o con cada cordero o cabrito del ganado, ovino o caprino, de acuerdo al número que ofrenden. Deberán ofrecer, bueno, aquí ponen, bueno, diría yo, deberán ofrecer lo mismo por cada animal. Aquí agregan unas palabras: ofrecer tantas ofrendas de vino y de harina, una ofrenda de vino y de harina por cada animal. El punto es que las cantidades que se dieron era por cada animal. No es como que se traían 3 animales y se traía la misma cantidad de vino, aceite y harina. No. Las cantidades que se mencionaron eran exactas y siempre, si uno iba a traer otro animal, tenía que añadirle la cantidad de harina, aceite y vino. Dice, todo nativo deberá seguir ese procedimiento para con ellos, como ofrenda de fuego de fragancia gratificante para Yahweh. Vean cómo ha mencionado una y otra vez ofrenda de fuego, ofrenda de fuego, ofrenda de fuego, mencionando los animales que se sacrificaban en Yom Kippur, y lo dice después de haber dado el veredicto de que estarían 40 años y que representan los 40 jubileos. Claro. Entonces, como si estuviera anunciando en cierta forma el sacrificio de los 2 testigos en Yom Kippur al final de los 40 jubileos por el pecado del becerro de oro y seguir falsos profetas, como los 10 espías falsos o malos. Dice, si un prosélito, que es alguien que se ha convertido a la doctrina, si un prosélito, y en realidad en hebreo aquí dice un extranjero, dice, y cuando peregrine entre ustedes un extranjero, por decirlo así, o ande de tour con ustedes un extranjero, o que esté en medio de ustedes por sus generaciones, y que haga ofrenda de fuego, fragancia que complace a Yahweh, cuando lo haga, lo hará así. O sea, que el prosélito o el extranjero debía hacer exactamente el mismo procedimiento, las mismas cantidades, porque Yahweh no hace acepción de personas. Entonces aquí dicen, si un prosélito que reside con ustedes o que viva con ustedes en futuras generaciones quiere hacer ofrenda de fuego o fragancia gratificante para Yahweh, ofrenda de fuego como fragancia gratificante para Yahweh, el mismo procedimiento que deben hacer ustedes deberá hacer él. Respecto de la comunidad, el mismo decreto regirá tanto para ustedes como para el prosélito. Ahora vuelvo y repito, ahí dice extranjero, aquí vienen y dicen prosélito,
como dando a entender, tiene que ser un extranjero que crea, porque si no, no lo dejamos. En cierta forma, con solo querer hacer un sacrificio quiere decir que cree. Pero ahí está diciendo extranjero. El punto es que normalmente en el judaísmo ven a los extranjeros como menos, entonces ponen prosélito como para decir, por lo menos cree. Y incluso cuando creen no los ven iguales. Y aquí Yahweh y en otras partes dice son iguales. Filipo en el Evangelio de Filipo, que es muy bueno, pero no está entre los de la escritura, menciona que un prosélito no puede convertir a otro prosélito. O sea, en el judaísmo solo un judío puede convertir a alguien de otra nación. Si alguien de otra nación se convierte al judaísmo, él no puede convertir a nadie al judaísmo. Solo eso muestra que hay una diferencia. No son lo mismo. Por más que se convierta, sigue siendo otra cosa. Con Yahushua no es así, por supuesto. Entonces, respecto de la comunidad, el mismo decreto regirá tanto para ustedes como para el prosélito. Es ley eterna para todas las generaciones. El prosélito y ustedes tendrán el mismo estatus ante Yahweh. El extranjero y ustedes tendrán el mismo estatus ante Yahweh. Aquí dicen en hebreo la congregación tendrá un mismo decreto para ustedes y para el extranjero que habite con ustedes, un estatuto eterno por sus generaciones. Como ustedes, así el extranjero será ante el rostro de Yahweh. Dice el verso 16, una misma normativa y una misma ley regirá para ustedes como para el prosélito que viva con ustedes. Yahweh le habló a Moshe diciendo, transmíteles a los Israelim, diles, cuando entren a la tierra a la que yo los conduzco, antes de comer del lejem en el país, antes de comer del pan en el país, deberán ofrecer una ofrenda a Yahweh. Que esto sería también como decir, recuerdan que en Apocalipsis 12, que es lo que acaba de mencionar el hermano, dice que los escogidos van a ir al lugar, van a ser llevados al lugar preparado, donde van a ser sustentados por 1260 días. Normalmente en lo que representa la carne, el sustento viene siendo la comida. Entonces sería como decir donde van a ser alimentados. Aquí dice, cuando lleguen al lugar que los llevo, deben hacer una ofrenda antes de ponerse a comer. Que sería como decir, antes de poder ser sustentados en el lugar preparado, tiene que haber un sacrificio, que es el de los 2 testigos nuevamente. Antes de comer del pan en el país, deberán ofrecer una ofrenda a Yahweh. Y vean cómo dice, antes de comer del pan en el país, que también se podría ver como decir, antes de ser sustentados en el lugar preparado, deben hacer una ofrenda, la de los 2 testigos. Aquí, por si algo, está por hablar de la ofrenda que se le daba al sacerdote, de la masa, la jalá, que se agarraba la masa y una porción se tomaba para el sacerdote. Entonces, de cada cantidad que fueran a hacer de pan, se sacaba una porción para el cohen. Y de hecho, el que, digamos, recuerdan que he dicho que de todas las ofrendas, la ofrenda de Minjá representa a los escogidos, porque es la única ofrenda en la que nadie muere. Era harina, y la harina no se muere. Entonces la harina representa a los pocos, que no van a tener que pasar por muerte. Ahora bien, los 2 testigos son los líderes de los pocos, pero tienen que morir como ofrenda. Entonces es como si de los pocos que son la harina, se agarrara la jalá, una parte, una porción de los pocos, para dársela al Cohen, que es Yahushua. O sea, como que de los 144,000 que son harina, se agarra una porción que son los 2 líderes. Ahora, serían 144,002. Se toma una porción que son los líderes para dársela a Yahushua, que es el sumo sacerdote. Por eso tienen que ser sacrificados. ¿Está claro? Entonces se sacaba una porción
de la harina, de la masa, así como se toman a los dos testigos, que son los líderes de los pocos, que son la masa. Entonces, antes de comer del pan en el país, deberán ofrecer una ofrenda a Yahweh. Deberán separar la primera porción de toda masa como ofrenda de jalá. Debe separarse tal como la ofrenda de los cereales. Aquí dice, la similitud entre la ofrenda de los cereales y la ofrenda jalá radica en que ninguna de las dos exige una cantidad mínima y ambas son entregadas a los kohanim. Y bueno, ahí ¿verdad? Dice, no se exige una cantidad mínima, lo cual se conecta con los pocos. Son tan pocos que no se puede, por decirlo así, poner un número mínimo. Ahora, el número que nos da Yahweh es 144.000, uno podría decir que ese es el mínimo, pero en realidad ese es el establecido. Y ahí lo que hablan los judíos, por supuesto, es ellos le pusieron la cantidad que tenía que ser, porque dicen que al ser una porción, ¿verdad?, para el sacerdote, dicen que debía ser una porción buena. Pero como les digo, pues obviamente los sacerdotes van a decir eso. O sea, es verdad en parte, pero por otra parte se aprovechan y agregan mandamientos y me trae la porción, me traiga más rico, que lo que se come se vuelve uno con uno. Y vean ahora que mencionaste eso, que particular, porque Yahushua vino y dio su carne y dijo, esta es mi carne que es partida por ustedes, cómanla. Pero ahora con esta jalá está representando ahora Yahushua como Cohen comiendo del último. Entonces el último come de Yahushua en Pesach y el primero come del último en Yom Kippur. ¿Está claro? También, por si algo, recuerdan que en Shavuot se hacían 2 porciones de pan, se traían 2 porciones de pan, y eso representa a los dos testigos. Curiosamente, Shavuot sucede cuando el sol está en la constelación de Géminis, que representa a los dos testigos, por eso 2 porciones de pan. Aquí se está sacando de la masa para hacer una porción de pan que se le daba al sacerdote. Esa porción de pan representaría el último, que también se convierte en un alimento espiritual, pero en este caso para hacerse uno con Yahushua. Entonces, dice, de toda masa que preparen deberán ofrecer una ofrenda a Yahweh en todas las generaciones. Entonces, cada vez que hacían un pancito, debían agarrar una parte y llevársela. Los panaderos tenían una un poco diferente, porque como hacían más pan, se les decía, o sea, no era, siempre había que sacar la ofrenda, pero por dedicarse a eso, ahí los judíos pusieron una cantidad un poco diferente a la del resto de la gente. Recuerdan que el afikomen, que es como el postre, o el postrero, porque se acuerdan que en Pesach tienen 3 matzot, y se agarraba uno y se partía en 2, que representaba el primero y el último. La una mitad se guardaba para el final, como el último, y la otra mitad se repartía, como el primero. Aquí hay unos comentarios. Dice, de toda masa que preparen deberán ofrecer una porción a los kohanim. Literalmente dice, del principio de vuestra masa deberán elevar una ofrenda a Yahweh. La expresión vuestra masa es arisotejem en hebreo, que también significa cuna y lecho de descanso. El verso está indicando que desde los primeros instantes de la vida de un bebé, aún desde la cuna materna, se debe elevarlo espiritualmente, orientándolo en el camino de lo celestial. Y lo mismo respecto de los primeros momentos del día. Ni bien uno se levanta de su lecho de descanso, se debe elevar esos momentos aplicándolos a una causa espiritual. Entonces, como hay que sacar el principio de la masa, ahí Yahweh está diciendo que se debe sacar el principio de todo. Por eso primeros frutos, por ejemplo. Entonces el principio del tiempo de su día, cuando se levanta, toma el principio de ese día para darle toda a Yahweh, pedirle por el día, que le ayude, etcétera, etcétera. Y la otra que mencionó aquí, bueno, y verá en un hijo que por supuesto desde el principio de su vida hay mucha gente que dice, no, voy a esperarme hasta que tenga 15 para empezar a enseñarle. Ya cuando tiene 15 está perdido. Por eso dice la escritura que hay que guiar al niño para que después cuando se haga viejo no se aparte del camino. Eso quiere decir que si no se le enseña de niño, fácilmente se aparta del camino, si es que está cerca del camino. Dice aquí 21, acerca de la porción de masa que se entrega al Cohen.
Al observar este mandamiento, uno revela su fe en el Supremo y expresa su reconocimiento a Él, quien al vestirse en el ropaje de las leyes naturales le ha permitido obtener esa masa, de la cual toma una parte para ofrendar, cuando bien podría utilizarla para beneficio propio. Considerar a la naturaleza un poder independiente es una forma de idolatría. Vean eso. Considerar a la naturaleza un poder independiente es una forma de idolatría. Creer que la naturaleza tiene un poder propio es ponerla a la par de Yahweh y decir que son similares, que también tiene poder y que puede hacer lo que quiera, cuando no es así. Todo lo que sucede en la naturaleza Yahweh lo estableció. Dice, considerar a la naturaleza un poder independiente es una forma de idolatría, y por el contrario, rechazar una creencia semejante, en este caso por medio de ofrendar una parte de la masa, equivale a rechazar la idolatría y fortalecer la fe en Él. ¿Verdad? El hecho de dar, solo el hecho de dar, más en este mundo en el que estamos, donde se enseña la avaricia, donde se enseña el solo piensa en usted, donde se enseña, bueno, donde hay la explotación que hay y el pueblo tiene muy poco, por ende el enemigo pone pensamientos de usted con lo poquito que tiene no tiene para dar, no de etcétera, etcétera, todo lo que venga con eso. Los otros que tienen mucho dicen, no, porque tanto que te costó acumular esto y esa persona no ha hecho nada, no le dé nada, ¿verdad? Siempre va a ir el enemigo a poner lo que sea para que no se haga la voluntad de Yahweh. Entonces cuando uno da, lo está haciendo porque sabe que uno primero lo recibió de Él, y si todo lo que recibió de Él uno lo va a disfrutar, uno debería, como una muestra de fe, tomar una porción de eso y dárselo a Yahweh a través de los pobres o el ministerio. Y eso es una muestra de que reconoce que Yahweh es el que le da todo. Pero cuando se dice, no, es que de esto lo ocupo, aunque yo sé que Yahweh me lo está pidiendo, pero lo ocupo, ahí esa persona está diciendo, esto no me lo dio Yahweh, esto lo hice yo. Entonces, por eso es un tema importante, pero es difícil de hablar, ¿verdad? Por todo el mal que ha hecho el cristianismo con las platas. Pero es una realidad que el que le da a Yahweh, Yahweh le devuelve con creces. Pero hay que entender que quizá una persona dé dinero aquí, no quiere decir que Yahweh le va a llenar de dinero la cuenta. Le puede llenar de sabiduría la mente, le puede llenar de conocimiento, de entendimiento, de amor, de familia, de comida, etcétera, etcétera. Otro comentario dice acerca de la porción de masa que se entrega al Cohen. En la actualidad el gran templo de Jerusalén está en ruinas y el servicio está discontinuado, y por consiguiente los Kohanim no pueden llevar a cabo el proceso de purificación requerido para ingerir estas ofrendas. Por ello, hoy día esta porción ya no se entrega a los Kohanim, sino se envuelve y se quema por completo. Por ejemplo, sobre la hornalla. Ello es porque esta porción de masa es apartada y no debemos derivar de ella beneficio alguno. Dice, si ustedes inadvertidamente violaran todos estos preceptos que Yahweh le ordenara a Moshe, aquí ponen, es que cómo lo cambian, padre, ponen, si ustedes inadvertidamente, y entre paréntesis, cometen un acto de idolatría, que es como que violaran todos los preceptos que Yahweh le ordenara a Moshe. Pero bueno, lo repito por si algo. Si ustedes inadvertidamente violan todos estos preceptos que Yahweh le ordenó a Moshe, todo lo que Yahweh le ordenó a ustedes por medio de Moshe desde el día en que Yahweh los transmitió en adelante por todas las generaciones, si es cometida por error de la comunidad, entonces toda la comunidad deberá preparar un novillo como ofrenda a Olá, como fragancia gratificante para Yahweh, con su respectiva ofrenda minjá y su ofrenda de vino de acuerdo a la ley, y un chivo como ofrenda hatat. Entonces, un novillo y un chivo, último y primero, lo que representan, porque Yahushua representa al cordero y el chivo, el macho cabrío, lo que le llaman, bueno, sí, el de Yom Kippur. Recuerdan que había un chivo para Azazel y un chivo para Yahweh. El de Azazel es el que llaman el chivo expiatorio.
aunque en realidad es Yahushua el que expió, pero bueno. Entonces, vean cómo Yahweh está siendo claro: si toda la comunidad rompe los mandamientos que Yahweh ordenó a Moshe, tienen que sacrificar un novillo y un chivo, como diciendo, por los pecados de la humanidad tienen que morir el primero y el último. Además, aquí hay un comentario, dice, ahí en hebreo el 24 dice: y será que si los ojos de la congregación, entonces dice, es decir, si negligentemente el Sanedrín determina que cierto tipo de servicio no constituye idolatría y descubre su error después de que la gente ya hubo actuado en base al dictamen errado, entonces la comunidad, etcétera, etcétera. Ahí están agregando el hecho de que sería el Sanedrín el que tenía que dedicarse a todo eso, a hacer el sacrificio, a dar las órdenes de qué no hacer. Pero si por ejemplo les decían hagan tal cosa y después se dan cuenta que era una orden errónea y ya había pecado el pueblo, entonces debían hacer esa ofrenda. Ahora, ofrenda, ahí dijo el novillo como olá, que es ofrenda por fuego, y el chivo como hatat, que es ofrenda por pecado. Entonces, una vez más, eso conecta a Yahushua con el chivo. Entonces, si es cometida por error de la comunidad, entonces toda la comunidad deberá preparar un novillo como ofrenda olá, como fragancia gratificante para Yahweh, con su respectiva ofrenda minjá y su ofrenda de vino de acuerdo a la ley, y un chivo como ofrenda hatat. Entonces vuelvo y repito, olá y hatat, último y primero. Vean cómo ahí con la del chivo, hatat no menciona, al menos no menciona, la ofrenda de vino y minjá, que sí menciona con la olá. El último es el que es sacrificado como olá, novillo, y él va a ser el que muere antes de que la ofrenda minjá sea dada, o sea, los pocos. Y, curioso, respectiva ofrenda minjá y su ofrenda de vino. Minjá son los pocos, ¿y quiénes son el vino? Los muchos. Porque recuerdan en Apocalipsis 14, cuando se da la cosecha del trigo y la cosecha de las uvas. Las uvas son echadas en el lagar de la ira, y de ahí sale el vino que es echado en las copas de la ira, las 7 plagas postreras. Pero entonces trigo, con el que se hace harina, y uvas, con el que se hace vino, pocos y muchos. Cuando dice el novillo como olá, menciona la harina y el vino, porque cuando muere el último por fuego, se da la cosecha de los pocos y los muchos, quienes aceptaron al chivo, que representa a Yahushua, y un chivo como ofrenda hatat. El Cohen proveerá expiación a toda la comunidad israelí y serán perdonados. Esto que está haciendo aquí confirma una vez más y nos vuelve a llevar a Levítico 16. Bueno, leo el 11 del 16. Hará traer a Aarón el becerro destinado a su propia expiación. Hará la reconciliación por sí y por su casa, y lo degollará como sacrificio de expiación. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar que está delante de Yahweh, y 2 puñados, de ahí continúa. Aquí el punto es, vean cómo el novillo es por los pecados de Aarón y los pecados de su casa. O sea, el novillo, el becerro, era sacrificado por los pecados de los sacerdotes. El chivo por los pecados del pueblo. Entonces el sacerdote mataba al becerro por sus pecados y los de su casa, y después el chivo por los del pueblo, y así todo el mundo era perdonado. Yahushua vino y dijo: esta es la sangre del nuevo pacto que es derramada por los muchos. Y también dijo: yo vine por las tribus perdidas, o sea, por el pueblo. Por eso murió como el chivo que llevó nuestros pecados. El último muere por los 144,000 que son hechos reyes y sacerdotes. O sea, es el sacrificio del novillo por Aarón y su casa, por los sacerdotes. Obviamente Yahushua nunca ha pecado, pero su casa sí, en el sentido de los que creen en él durante los últimos 2000 años, por el becerro de oro, el falso Mesías, la falsa doctrina. Entonces el último tiene que venir a pagar por ese error de los sacerdotes. ¿Está claro?
Esto es muy importante porque el chivo era por el pueblo, el becerro por los sacerdotes. Por eso tienen que haber dos sacrificios. Cuando alguien diga, ¿por qué tiene que morir alguien más si ya Yahushua murió? Y la escritura dice que la sangre de él fue suficiente. Sí, la sangre de él fue suficiente para pagar por todo el pueblo. Pero después vino la apostasía. Y hay un montón de ejemplos en la escritura de que por el becerro de oro, que representa la apostasía de los 40 años en el desierto, Yahweh estableció otros sacrificios, además del cordero, además del chivo. También está el becerro y carnero. Entonces, dice, el Cohen proveerá expiación a toda la comunidad israelí y serán perdonados. Lo hicieron sin premeditación y ofrecieron su ofrenda. Entonces se está refiriendo a cómo por la apostasía, por el pecado, más bien, por el que se nos haya enseñado lo falso, nosotros crecimos pecando, incluso en contra de Yahweh, porque lo llamábamos con los títulos del enemigo, por ejemplo. Entonces, por la falsa doctrina, pecamos, pero no lo hicimos queriendo. Obviamente hay unas cosas que sí hicimos queriendo, pero mi punto es, en lo que respecta este fin de los tiempos, los pocos que estuvieron en apostasía, como esa apostasía, como ellos estuvieron en esa apostasía, entonces es un pecado, como dice aquí, no premeditado. Por eso se paga por ellos con el sacrificio del testigo. Y es lo que he mencionado, los dos tipos de pecado, Asham y Hatat, consciente e inconscientemente, el tipo de pecado. Entonces el Cohen proveerá expiación a toda la comunidad israelí, serán perdonados. Lo hicieron sin premeditación y ofrecieron su ofrenda. Ofrenda de fuego a Yahweh, o sea, refiriéndose al novillo. Y su ofrenda Hatat. Y su ofrenda Hatat ante Yahweh por su negligencia, que eso sería la ofrenda de Mashiach. Será perdonada toda la comunidad israelí junto con el prosélito que vive con ellos, pues el pueblo todo obró inadvertidamente. Y ahí termina ese verso.